Hola, buenas tardes. Otra vez estamos aquí desde Engacín 2M, también para Gaceta RD de República Dominicana, con uno de nuestros invitados, eh, que es Emanuel Tanús, grabador, artista, parte también de la banda de Té de Brujas, que nos acompañará más ratito, y a quien tenemos ahorita en este instante de invitado. Vamos a ver, lo voy a invitar en este momento para que se nos conecte. Esperando que entre para estar con él. Vamos a hablar de un poco de arte. Ya, vamos a hablar de un arte en especial que es el grabado. Y que, como vuelvo y digo, es súper especial para los que conocen del mismo, para quien gusta del dibujo, la pintura y la especialidad que tiene este tipo de rango artístico. Estamos esperando a Emanuel ya para que se nos una y poder conversar con él. Ok, aquí está. Aquí estamos. Vamos a ver, está entrando. Un poquito, esperando que Manuel acepte nuestra invitación y poder conversar con él unos momentos para conocer más de su arte. Ya va entrando por aquí. ¿Qué fue, Manuel? ¿Cómo estás? Hola, Mucho ¿cómo estás, gusto, Miriam? placer conocerte personalmente. Sí, Hola, tratando igualmente, un de, gusto estar por aquí. exacto, tratando de ubicar bien este dispositivo para que no se nos mueva la señal ni nada y estemos ahí súper cómodos más bien. Ahí está bien, disculpa que un poquito el movimiento, ¿está mejor ahí? Ujú. Sí, yo te veo muy bien. Perfecto. Cuéntame, Manuel, cuéntame qué es lo que tú haces, es un arte un poquito especial, pienso, ¿verdad? No es común. Sí, pues bueno, yo de entrada lo que estudié en la universidad fue diseño gráfico. Entonces, pues me gradué en la Facultad de Arquitectura de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y empecé a trabajar como diseñador gráfico y también mucho en el tema del cartel social, sobre todo. Y no sé, aproximadamente unos 3 años después de haberme graduado de la universidad, conocí la técnica de grabado en un taller que está en la ciudad de Puebla, que es donde yo vivo. El taller se llama Erasto Cortés, en honor a un grabador del estado de Puebla. Y ahí empecé a ir a clases, entonces pues desde la primera vez que trabajé el grabado me gustó mucho, me enamoré de la técnica y pues hasta la fecha, ahora creo que le dedico incluso más tiempo al grabado que al diseño en sí, aunque al final de cuentas están muy ligados, o sea, porque Sí, pues sí, sí, para sí. grabar tienes que hacer un diseño y viceversa. Claro, sí, 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 tengo entendido. Es un poquito más trabajoso hacer el grabado, pienso. Lo que pasa que bueno, son técnicas porque hay varias, pero es un trabajo muy, ¿cómo se podría decir? O sea, de estar en contacto con los materiales. O sea, el diseño gráfico, bien podrías tener también una tableta digital y trabajar desde la computadora. Pero en el caso del Claro, grabado tienes que utilizar herramientas, es muy manual. O sea, tienes que tomar una gubia, una placa de linóleo o una placa de metal. Incluso
preparar ciertos barnices o utilizar ácidos para algunos procesos. Entonces, pues sí, es otra forma simplemente de trabajar. Yo siempre que pienso, digamos, en mi historial como hacedor de gráfica, en general le llamaría, pues no me arrepiento de ninguna de las cosas, ¿no? O sea, me parece muy bien haber estudiado diseño gráfico previamente y después haber conocido el grabado. Creo que no, mis grabados definitivamente no serían los mismos si no tuviera ese conocimiento también de un diseñador. Claro, obvio, porque tienes para mí, concepto, una amplitud de visualización eh, mucho mayor. Y dime en el grabado, tú, específicamente tu grabado, ¿a qué parte del grabado va canalizado? ¿Qué es exactamente lo que tú haces o cómo tú lo haces? Bueno, pues como te comentaba, hay diferentes técnicas de grabado. Exacto, ¿cuál es la Eh, tuya? y pues básicamente he practicado la mayoría de técnicas. Hay dos grandes grupos de técnicas de grabado, que es el grabado en relieve, ese es un grupo, y el otro es grabado en hueco. Entonces, Ah, dentro mira. del grabado en relieve, perdón. Sí, 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 sigue, sí, ya te pregunto. Ok, dentro del el grabado en relieve existe la gilografía, que es grabado en madera, y la linografía, que es grabado en linóleo. Estas dos técnicas básicamente son muy similares en la forma de trabajarlas. La diferencia es el soporte, o sea que en una utilizamos madera y en otra linóleo, pero se hacen con gubias. Entonces, lo que tienes que hacer es ir tallando tu placa de este material con la gubia y las incisiones que vas haciendo con la gubia, digamos que quedan en bajo relieve. Entonces, eso que tú estás tallando, eso no se va a imprimir, sino lo que queda en alto relieve. Es como si tú quisieras dibujar, no sé, lo que te imagines, una cara de una persona en una hoja, pero nosotros estamos acostumbrados a dibujar pues el contorno, la línea, ¿no? Claro, Y en este caso sería al revés. Con el grabado en relieve tendrías que quitar todo lo del alrededor de la línea con la gubia. claro, No sé si me básicamente explico. a lo de adentro, ya sería más que una perfilación para partir de ahí el dibujo, sería más bien hacer el relleno del dibujo, haciéndolo más eh, como un repujado, más alto, ¿no? Pienso. Sí, pues de alguna manera Y es me similar. entró la curiosidad de lo que dijiste de la otra técnica del hueco. Esa no la había escuchado. Bueno, dentro de, O quizás tiene otro término acá. bueno, es un grupo, digamos, de técnicas de grabado que Ajá. son grabados en hueco, pero dentro de esas técnicas se encuentra el agua fuerte, por ejemplo, el agua tinta, la mesotinta, la punta seca. Entonces, dentro de estas técnicas, se trata de lo contrario, o sea, tú tienes que entintar el hueco. Es como si, Rellenando. ajá, con tinta, ¿no? Entonces, básicamente, pues es al revés. Y pues son procesos muy diferentes porque las técnicas en hueco generalmente se trabajan en metales. Entonces, por ejemplo, para el agua fuerte se tiene que utilizar ácidos o mordientes que lo que Agua hacen rápida. es Sí, comerse la placa, pues donde dibujaste. claro. Entonces tú, por ejemplo, en los dibujos que yo he visto tuyos, esos están hechos en qué, en linóleo. Pues yo creo que la mayoría de lo que has visto de mi trabajo es linóleo, porque Ya, es lo que he hecho últimamente. Es como claro. la técnica que más he Pero desarrollado. es una técnica muy minuciosa, muy detallista. Sí, pues cualquiera de las técnicas de grabado las puedes llevar al nivel que quieras en realidad. O sea, así estés haciendo agua fuerte o mesotinta, Ujú. si eres muy detallista puedes pues clavarte ahí durante muchas horas y Ya. pues hacer Y cosas ahí haces muy... el detalle, exacto. Acá he visto Sí, mucho que lo trabajan en metal, y pienso que en metal es a veces un poquito más, como más difícil, pienso yo, por la cantidad de químicos que tienen que utilizar, pienso.
Pues de alguna manera es pues sí, un poco más complicado porque para trabajar la madera o el linóleo lo único que tienes que hacer es tener tu placa de madera o de linóleo y tus gubias y directamente puedes ponerte a tallar sobre la placa. Y en el caso del metal lleva todo un proceso desde pulir tu placa de metal, después aplicar un barniz que se hace con varias cosas, chapopote, brea, cera de abeja. Algunas cosas Después, sí, es mucho más más especial y complicadas, más tardado. más Y ya largo. después cuando ya dibujas sobre la placa, ya tienes que quemar la placa, se le llama, con ácido nítrico, enjuagarla, y bueno, pues sí, sí es un poco Como más decimos tardado. acá, irla blanqueando hasta que quede el dibujo ahí libre. Ujú, Dime una así cosa, es. y cuánto tardas tú en hacer el grabado? No en conceptuarlo, en hacerlo. O tienes el concepto y te lanzas directo y lo haces. Mm, Pues la verdad depende mucho de varias cosas, por ejemplo, de la técnica, como platicábamos, Por ejemplo, el hay binomio técnicas que que dices tú que estás practicando ahorita. en linóleo depende también de la medida, pero por ejemplo, hace 3 días, algo así, hice un grabado para con una causa social que te Sí, compartí, sí, sí, me gustaría que este, conversáramos de eso, sí. y por ejemplo, en el caso de ese grabado mide aproximadamente como 28 por 33 centímetros. Sí. Y yo creo que hasta como que yo mismo rompí mi récord Rompiste porque el lo récord. hice Normalmente los rapidísimo. grabados son pequeños, por lo general. Eh, pues tengo de muchas medidas muy diferentes. O sea, tengo unos muy pequeños, tengo otros más grandes. Ya, pero en relación al que estamos hablando, ese es tu más grande. Ah, No, ahí tengo más grandes. ya. Tengo de 50 por 70 centímetros, Ah, ya, perfecto. tengo con uno como de 60 por 90, o Ah, sea, qué sí tengo bueno. Sí, formatos más grandes. y cuéntame, ¿alguna exposición tú ya has tenido de todos estos grabados tuyos? Sí, mi primera exposición individual fue en una ciudad de aquí de México que se llama Oaxaca Ajá, sí. y pues Me ubico. fue muy particular y bonito porque en realidad en Oaxaca es la ciudad de todo el país, de todo México, es la ciudad donde más grabadores hay. Entonces yo no soy de Oaxaca, yo soy de Puebla, pero pues era como muy especial para mí ir a exponer en una ciudad llena de grabadores. Claro, es como, podría yo decir que el grabado en México es como un poquito cultural y folclórico prácticamente, básicamente. Sí, lo que De pasa ahí es que raíces. hay una historia pues un enlace cultural, pues, ya muy antiguo con estas técnicas de grabado, porque los primeros periódicos, las primeras noticias que circulaban en nuestro país se ilustraban con grabado. Incluso pues hay un grabador muy famoso aquí en México, José Guadalupe Posada, que creó una imagen pues, prácticamente que es como un emblema del país, que se llama La Catrina. Seguramente la conoces o la has llegado a ver. Esta Catrina, por ejemplo, es un grabado de José Guadalupe Posada. Pero él, digamos, ese es su grabado más conocido, pero él no solo hizo eso, o sea, él hizo miles de grabados porque ilustraba periódicos, gacetas, revistas Pero de ese básicamente tiempo, se que te estoy basa, hablando de épocas revolucionarias. claro, y él debe haber grabado y puesto ahí todo lo que él veía en esa época. Así es. Sí, Ujú. sí, sí, tiene un valor histórico y cultural muy importante porque prácticamente es una crónica de lo que De la sucedía en ese historia, tiempo claro, sí, sí, en sí. nuestro país. ¿En qué época fue él? Y después de eso, Disculpa la pregunta. ¿En qué dime. época, en qué época él vivió? Ah, ok. Pues fue en los tiempos de la Revolución. De Él, Porfirio Díaz, de nació, Pancho Villa, ¿de eso? ¿En esa época? exacto. Sí, sí. Ah, qué bueno. Sí, Ah, sí, entonces sí es una cosa muy histórica el tema, que él haya sí. podido captar eso. Y después él dejó una escuela muy importante, digamos, para pues toda la gente que se dedicaba a la gráfica en México. Y ya en 1960, más o menos, se creó un taller que también fue parte fundamental del grabado en México, que se llama Taller de Gráfica Popular. Y en este taller también pues hicieron muchísimo grabado
con temas sociales y políticos que circulaba también en las calles, que se pegaba Claro. pues sí, en la ciudad. Yo te pregunto, ¿cuántos años tienes tú ahorita? 32. Claro, en tus 32 años, bueno, ya estás un poco más maduro en relación a los chicos ya más jóvenes de esta generación actual. Igual es sorprendente encontrar personas como tú que hayan escogido ese arte tan bonito que viene de tan atrás, ¿no? De tanta raíz atrás, ¿ya? Que por lo general los jóvenes, incluidos 30, incluso hasta 40 años, no lo saben apreciar. Entonces es sorprendente ese gusto de una persona como tú, ¿ya? En querer hacer este tipo de arte, o en hacer este tipo de arte. Sí, pienso que quizá eso radica mucho también en que no hay como una invitación, digamos, o un acercamiento, un interés a conocer estas técnicas, porque en realidad yo creo que si existiera ese acercamiento, pues yo creo que les gustaría, que se enamorarían de la técnica. Claro, Pero la cosa es claro. que actualmente es muy complicado que nosotros, incluyéndome a mí, dejemos el celular por un momento. O sea, creo que eso para mí en lo personal es una eh, pues un gran problema en este caso, porque está influenciando mucho a que no salgamos de nuestras casas. Bueno, claro que ahorita pues, no se puede por todo este tema del Sí, COVID, sí. pero digo, antes de esto, como que tener toda la información tan a la mano hace que en vez de ponernos a investigar y aprender, al contrario, ¿no? Como que le pasamos y le pasamos y pues no nos interesamos por algo en particular y tratamos de desarrollarlo. Claro, pero, o sea, depende, ¿no? Porque, por ejemplo, en mi caso particular, y lo digo por mis hijos, que ya tengo chamacones de 30 como tú y uno de 20, ellos, depende de cómo uno les canalice desde chicos esta cuestión. O sea, ellos nacieron en la época de que empezó todo esto y he tenido la suerte de que sean chicos muy inteligentes y hayan acogido mis consejos y hayan sabido utilizar todas estas cosas nuevas dentro de todo lo que ellos pueden optar. Eh, Pienso siempre yo que están subutilizadas estas cosas tecnológicas y que también ayudan, por ejemplo, para impulsar el arte, para dar a conocer más arte, arte que está escondido, que existe, pero que no se ve a menudo, que los chicos no lo conocen, las generaciones nuevas no lo han visto, o si lo ven, no lo aprecian porque no lo saben, no están al tanto, y entonces para mí sirve esto como una pantalla para este tipo de cosas, y yo lo aprecio de esa manera, por eso estás aquí incluso, precisamente. Sí, sí, de hecho, bueno, es lo que iba a comentar, si no, no podríamos estar platicando en este momento. Claro que sí tiene también sus ventajas. Yo, bueno, lo comentaba más que nada porque de repente también veo, sobre todo, platicabas tú como de la gente más joven y no estoy generalizando, pero sí veo como que muchos están muy inmersos como en este mundo y a lo mejor más preocupados por tener la última aplicación que acaba de salir para celulares y que está de moda, que quizá por aprender un instrumento musical o grabado o Es pintura o algo por el primordial, es estilo. para mí fundamental, te cuento, porque yo no concibo que los chicos estén en cualquier cosa y perdiendo su tiempo y su cerebro. Y creo que es parte de una generación, en mi caso, en que casi todos coincidimos en lo mismo. Y estamos bregando para que se difundan otras cosas por estos medios y que les llegue y les alcance a los chicos también. Para que no Así es, se hay que pierda el buen utilizar la gusto y tecnología como una herramienta todo, también para llegar a exacto. ellos. Exactamente. Ahora, cuéntame una cosa. Bueno, como tú sabes, yo soy curiosa y yo antes de hablar con alguien y todo, yo los he estado mirando. Ya había visto lo tuyo desde el artículo que le hicimos hace, creo que el año pasado, me parece, o a principios de año. Y me había quedado impresionada y con el buen gusto, pues, de ver tu arte. Sé que ahora has hecho algo muy especial con esta situación que se presentó en los Estados Unidos y que también se presentó en México, ya lastimosamente se presenta en casi todos los países del mundo,
no es nuevo, no es de ahora, sigue ocurriendo. Y quiero que me cuentes lo que pasó en México y el por qué hiciste tú ese grabado. Bueno, pues lo que sucedió es que en un estado de aquí de México que se llama Jalisco, eh, ah, estaba un joven que se llamaba Giovanni en una banqueta con su familia, conviviendo, y llegaron los policías y por él no traer cubrebocas, porque pues ves que ahorita está como, Claro, es bueno, obligatorio, por precisamente en decirlo así. Jalisco, sí, precisamente en No nos Jalisco vean, que el no nos vean, gobernador, que no nos miren. sí, Vale. entonces pues básicamente la policía se lo llevó y al otro día lo regresaron muerto a golpes. Entonces, pues la verdad es que yo cuando vi esta noticia me conmovió mucho porque pues creo que no es justo, o sea, que la gente que debería de estar para ayudarnos, pues al contrario, pareciera que están para aprovecharse del poder que creen que tienen y pues hacerle daño a la sociedad, además pues por un tema que no tenía nada que ver, ¿no? O sea, por no No, traer un y por cubrebocas ningún y tema, básicamente. O sea, nadie tiene el derecho de quitarle la vida a nadie, sea quien fuese. Y menos, y no, menos de quitarle la vida y menos de maltratarlo o de cualquier forma de violencia, ¿no? así es. Tenemos un poquito Y lejos la señal, a ver, ¿estás bien ahí? Ahí sí te escucho bien, no te escuché lo último. ok. Sí, no digo que nadie tiene el derecho a quitarle la vida a nadie, nadie, en absoluto. No, pues claro que no. Y pues básicamente este hecho me conmovió bastante. Y incluso ese día recuerdo que me fui a dormir, pero pensando en ese tema en particular y también en todo lo que ha estado pasando. No sé, ese día como que me dio un poco la depre por varias razones. Entonces, entre ellas este tema. Y luego pues pensar que ya llevamos bastante tiempo en nuestras casas, confinados, que no sabemos cuál va a ser el futuro de las relaciones personales, a ciencia Claro, cierta. Por eso ejemplo, afecta. yo que como sabes también tengo un grupo musical y que pues ya llevamos varios meses sin poder tocar. Entonces todas estas cosas como que se me juntaron ese día por la noche y no pude dormir prácticamente hasta ya muy entrada la madrugada. Y al otro día, bueno, entre las cosas, tantas cosas que me pasaron por la mente esa noche, una de ellas fue que tenía que hacer un cartel o un grabado donde plasmara yo pues el rostro y de alguna manera la personalidad de Giovanni, aunque no lo conocí, pero él era un albañil, entonces pues si te das cuenta en el Sí, sí, grabado sí, hay lo vi. una barda que está incompleta, está como sin terminar y están dos de las herramientas más importantes que se utilizan en este oficio. Así es. Entonces, mi mente en la noche estuvo como pensando en todo esto y al otro día, básicamente, una de mis prioridades era hacer este grabado, ¿Lo tienes a pues mano como para sacar eso ahorita? que, perdón. Ay, 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 ay. ¿Lo tienes a mano? No, justo ahora no lo tengo. No estoy en mi taller en este momento, entonces no lo tengo conmigo, pero ¿Tu teléfono? Si mueves un poquito tu teléfono para que no se entrecorte el video. a ver, ¿Ves? A ahí veces está esto bien. también ya no es culpa de uno. A ver, A ver, ahí te tengo. Ahí te tengo, ahí te tengo, ahí te tengo. ¿sí? Aquí te tengo, sí. No, te Ok. preguntaba yo que si los tenías a mano, para que nos los mostraras ahí. Aunque yo lo puse ahí en la... No, Ajá, no lo tengo a la mano, lo que pasa que justo ahorita no estoy en mi taller, entonces, ya me fijé. sí, sí me hubiera gustado mostrárselos,
pero bueno, de todas formas lo pueden ver ahí en mi Instagram, es el último post que hice. Claro, lo puse Y, yo en la ah, promo. Sí, 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 sí. también. Sí, ahí está y Sí, obviamente va a ir mucho más grande en el artículo porque merece la pena, ¿no? Merece la pena, sí, estas cosas no pueden seguir sucediendo y el aporte que cada uno hagamos eh, es el indicado en el momento indicado. así es. Cuéntame, ¿qué piensas hacer con tu trabajo de aquí en más? ¿Qué estilo vas a seguir? Aparte de referirte, por ejemplo, en este que es un caso especial, referirte a todo lo que es parte del folclore mexicano, como es el que vi del Día de Muertos que se refería, ¿no? La Catrina, ya, todas estas cosas. Fuera de eso, ¿lo piensas aplicar a otra parte? Aparte de que lo has aplicado también en los discos de Té de Bruja, que se ven espectaculares los dibujos. ¿Ya? ¿Dónde más piensas tú Gracias. o qué rumbo piensas seguir con este arte tuyo? Bueno, pues actualmente en lo que estoy trabajando eh, es en una colección de oficios tradicionales de México. Entonces, esta colección, pues yo estoy programando terminarla a finales de este año y mi idea es hacer una exposición con todos estos grabados y sobre todo el objetivo de esta expo es recuperar oficios que ya no existen, que ya se perdieron o que están por perderse y que son parte fundamental también de nuestra historia como mexicanos, de nuestra cultura y que es como dejar como un legado de alguna manera gráfico de eso que pues desafortunadamente quizá deje de existir en algún momento, ¿no? Bueno, esperemos que no, porque estas cosas son las que se debería fomentar para que no desaparezcan precisamente. ¿Ya? Exacto, incluso yo como persona, cada que puedo y veo oficios de este tipo y está en mis manos apoyarlos, trato de hacerlo. Pero desafortunadamente con nuevas tecnologías que van existiendo, pues yo creo que se la van viendo cada vez más difícil. Te Ya estoy sabes qué, hablando de oficios. ¿sabes por qué te preguntaba? Porque justamente el día de ayer, conversando con un chico cantante, revisaba algo, no cantante, representante, me pasó un contacto de un chico argentino cantante. Cuando yo abro su página, su YouTube para ver y escuchar su música, eh, me sorprendí porque sus canciones todas tenían este tipo de dibujos que tú haces para Té de Brujas. Entonces me sorprendió que él también esté usando ya este tipo de dibujo o de fórmula para sus discos y sus canciones. ¿Me Ok, escuchaste? sí, sí, te Ya. escuché. Pues está muy interesante. De hecho, si me puedes compartir su trabajo, estaría muy bien. Así yo te lo voy a Es pasar bueno por saber interno para que, que lo veas, porque me sorprendió, no, no mucha gente tiene esto en sus discos. exacto, sí, tienes razón, pero pues qué bueno que haya gente que se esté interesando todavía como en rescatar estas técnicas y además en crear un puente con el grabado Claro, y con la no sé gráfica y exactamente la si se ha música. grabado, pero el estilo del dibujo es el mismo. Ujú. Pues estaría bueno verlo, si se parece bastante, yo creo que sí debe de ser porque el grabado tiene una estética muy particular, ¿no? Entonces, Claro. Por eso me llamó la si atención se ve precisamente. así, seguramente es. Claro, sí, sí, pero precisamente por eso me llamó la atención, ¿ya? Y me pareció genial porque imagínate tú encender esa llama de que los músicos utilicen esta fórmula para sus bocetos de sus carátulas, de sus discos, de sus canciones, en los videos, como ustedes lo hacen, por ejemplo. Es genial porque se ve algo distinto, algo novedoso, no más de lo mismo, por decirlo así. Exacto, sí, nosotros hemos tratado de evitar hasta ahora utilizar, por ejemplo, portadas con fotografías de la banda, ¿no? Queremos buscar un concepto más allá. Digo, no está mal,
Quizá en algún momento utilicemos ese recurso, pero por ahora hemos querido como, pues más bien lo que te comentaba, crear un enlace entre las artes gráficas y la música de alguna manera. Tú has hecho toda la gráfica de Té de Brujas. Sí. Qué bueno, hay unos gráficas en movimiento que me encantaron. Ya no me había percatado de ello hasta que empecé a ver los videos básicamente en su totalidad y es excelente el concepto. ¿Cómo llegas a los conceptos con relación a la música de Té de Brujas? Para poder tú plasmar esa forma de dibujar o esa forma de ver el diseño gráfico. Pues en el caso particular de Té de Brujas es mucho de escuchar y de intentar entender la letra de las canciones, porque, bueno, si te has dado cuenta, hay como que mucho trabajo también detrás de las letras y hay mucho significado detrás de las letras de la banda. Entonces es como hacer una traducción hacia la parte gráfica, o eso es lo que intento con mi trabajo. Entonces el proceso básicamente es escuchar esta música, estas letras, lo que me transmiten, lo que me significan, y también en muchos casos platicar ya de manera directa con Gibran, que él es quien escribe las canciones, Un y poquito así. también Ya comentar, hablaremos más ideas. ratito de eso. Ahorita me interesa saber cómo te conceptualizas tú para plasmar eso en dibujo. Sí, pues como te comento, básicamente intentando entender las canciones, el mensaje de las canciones y trasladarlo a la parte gráfica. Es como eh, pues sí, como hacer Tienes una una ventaja, traducción de todo esto. claro, tienes una ventaja viendo de adentro en la parte de la composición para esto. Es más difícil hacerlo siendo no parte del grupo, por ejemplo, que no tengas el concepto claro, solamente que te entregan la canción y el disco y ya, tú piénsalo. ¿Te aprovecha más estar dentro, siendo parte del todo? Pues no, yo creo que es igual. Yo pienso que para cualquier trabajo que realice, le pongo el mismo tiempo, el mismo empeño y y el resultado siempre intento que sea el mejor posible. Ya. Entonces, en ese sentido, pues quizá la ventaja que podría existir solo es lo que te comentaba, que a lo mejor puedo intercambiar ideas con Gibran, porque al final de cuentas el trabajo es como para un proyecto de ambos y se pueden enriquecer muchas veces las ideas Claro. pues, Dime una platicando cosa. con tu Claro. cliente, ¿no? Así es, exacto. Dime una cosa, ¿y el dibujo tuyo que haces para los discos es solamente plasmado en papel o también o lo haces un grabado al final? No, lo que pasa es que depende de qué imagen en particular me estés hablando, Estoy hablando pero de lo muchos de que es los... el dibujo tipo grabado que utilizas, porque lo otro son ya más diseño gráfico en sí. No, pues es que todo lo que parece grabado no es que parezca, es que es grabado. Ah, por eso te pregunto, porque eso no lo sabe nadie. O sea, yo lo puedo saber porque me fijo, pero la mayor parte no sabe. Sí, ¿Cuánto te toma ese proceso para hacerlos? pues te comentaba que depende mucho como de la medida, pero pues por ejemplo hay una portada de un disco solista de Gibran que se llama Paisajes Mexicanos y esa portada la hice con grabado y el grabado mide como 50 por 50 centímetros y me llevé aproximadamente 2 semanas en hacerlo. Ah, claro, pues a eso me refería, o sea, que hay grabados que te toman más o menos tiempo y yo sé que es trabajoso, que por los detalles, ¿ya? Sí, ¿Cuál es el que sí, sí, menos sí, tiempo te ha pues tomado? básicamente... Híjole, pues no sé porque he hecho grabados también así muy pequeñitos. ¿Y cómo haces Entonces, con eso? pues Con esos lupa, grabados son hijo. grabados de... Sí, algunas veces. Entonces, pues claro que un trabajo que es así más pequeño, pues te lleva menos tiempo. No sé, 1 hora o algo así. Claro. Entonces, Ah, mira, pensé que era al sí va revés, que los mucho más en función chiquitos se de... demoraban más.
Pues no, bueno, no es una ley también, es que son varias cosas, ¿no? Es de qué tamaño sea la placa y también cuánto detalle tenga, Ya. Por eso digo, básicamente. pensé que los más pequeños eran más difíciles. Pues no, no necesariamente, Ah, ya, ya, ya. Depende de los detalles que tenga cada cosa. así es. ¿Y a colores? ¿Solo son siempre, digamos que en colores blanco y negro, en ese rango? ¿O crema, beige? No, también se puede hacer grabado utilizando colores. En mi caso no lo he llevado a cabo tanto hasta ahora, pero sí es algo que me gustaría explotar más adelante. Claro. ¿Y en tus exposiciones han sido ya hechas así, blanco-negro, en esos tonos? No, Sí, no has puesto ninguno de color todavía. pues sí ha habido piezas de color, pero de un solo color, o sea, no de varios. O sea, Ya, digamos, tengo algunos grabados que, por ejemplo, son monocromáticos. color, ajá, sí, que son color café o color rojo o algo así, pero toda la imagen es de ese color. Claro. Dime una cosa, tú en el grupo, por ejemplo, estás tocando el bajo o la guitarra. Guitarra. La guitarra. Cuando tú trabajas, por los implementos que utilizas, puedes sufrir cortes, con los químicos que usas también puedes sufrir algún tipo de percance. ¿Te ha pasado en algún momento que utilizar tus instrumentos o tus cosas o materiales para hacer los grabados te han influido cuando has tocado la guitarra, cuando te toca, eh, valga la redundancia, te toca tocar? Mm. No, afortunadamente hasta ahora no he tenido ningún problema en ese sentido. Sí me he llegado a cortar con las gubias, pero pues es algo, o nunca ha sido algo demasiado grave que me impida tocar la guitarra. ¿Y cómo Entonces, no hay, compartes estos dos aspectos de tu vida que son tan diferentes, a pesar de ser artes? pues tratando, algo que no se me da mucho, pero tratando de ser disciplinado y de dar pues tiempo a cada cosa, es ¿No la se te única da mucho manera. ser disciplinado? A veces me cuesta trabajo, o sea, de repente estoy tan metido en una cosa y no la quiero abandonar, pero sé que tengo que hacer la otra, entonces me cuesta un poco de trabajo ahí como alejarme de repente. Te abstraes. Sí, Claro, es que cuando, por ejemplo, en la parte del grabado uno se debe abstraer porque uno se concentra y se ensimisma y no para hasta que no termina. así es, pero a veces me toca parar porque hay alguna otra actividad, por ejemplo, retoque a la Claro, música. y ahí cómo te vuelves, cómo vuelves a retomar. Pues ahora sí que en cuanto el tiempo me lo permite, me pongo nuevamente a trabajar. La cosa es que de repente se me junta un poco el trabajo porque, bueno, ahorita estamos hablando como de la música y del grabado, pero te comentaba también que soy diseñador, entonces también tengo algunos clientes con el tema del diseño gráfico, hacer logos y cosas de ese tipo Ay, ay, ay. o también carteles y ese tipo de cosas. Entonces, Eso es lo que trae el de dinero a repente, la casa. pues de todo un poco, o sea, Claro. todo lo que hago Pero es como lo que es algo que te gusta hacer y que también lo complementas una cosa con la otra, pero obviamente tienes que tener tu tiempo, ¿cierto? sí, Y en las tres cosas tienes que concentrarte. Lo que yo te preguntaba era cómo haces para retomar esa concentración cuando sales a la una y sales a la otra. ¿Cómo retomas la idea y te concentras en la idea? pues precisamente por eso te comentaba que de repente cuesta un poco de trabajo, porque preferiría uno terminar las cosas para poder ya empezar otro proyecto en otra disciplina, pero a veces los tiempos no lo permiten, entonces retomar cuesta trabajo, o sea, tienes, como dices, que
que subirte a Como ese en todo proyecto arte, y que, toca volver a concentrarse para reinspirarse, pienso. así es. Sí, sí. Sí, Por lo sí. general trato de que cuando ya dejo, digamos, pendiente, trato de que el concepto ya... Ahí te oigo un poquito entrecortado, como que se recortó. A ver, A ¿ya ver, está mejor? ahí. Ahí mejoró. Sí. Ok, te comentaba que por eso también trato de que de los proyectos dejarlos resueltos. Cuando sé que voy a tener que abandonarlos a la mitad o algo así, trato de al menos dejar resuelta la parte conceptual, porque pues ya cuando retomas el proyecto es más fácil solo que sea solo trabajo técnico el que queda pendiente. Pero cuando el concepto quedó a medias es cuando cuesta más trabajo retomar. Obviamente, si se pierde como el hilo, es como todo arte, ¿no? El que escribió una canción, la dejó a medio talle, puchica, ya después como la siguen, ya es difícil retomar, el que pintó un cuadro, qué le puso, cómo lo puso, en dónde lo retomo, o sea, como tú dices, sí, la idea principal es la que debe primar y quedar guardada en el registro, como quien dice, Así es. ¿sí? Qué bueno, qué bueno. Me ha gustado mucho conversar contigo y saber un poco más de este bonito arte del grabado. Un arte que no es fácil, es difícil. Traerlo a esta modernidad, por decirlo así, siendo tan de costumbres, de arraigado, de folclore, de la raíz, de la tierra, que no solamente se dio en México, creo que es un arte que vino de España y nos llegó a todos los países latinoamericanos, ya en nuestros orígenes, pero que muchos no nos quedamos con lo bueno de esa época, que este tipo de, por ejemplo, este tipo de arte, y no lo hemos seguido cultivando, ¿ya? Y más encima nuestra propia identidad, que también hacía un arte en grabado muy claro, ¿ya? Un poquito incipiente, pero que se juntó lo uno con lo otro y creo que en eso crecimos, en ese aspecto. Y ahora no se ve mucho. Se está, como tú dices, perdiendo y hay que rescatarlo porque es maravilloso, realmente. Así es. Y yo te felicito que hayas escogido hacerlo porque primeramente que lo haces muy bien y es loable de tu parte porque eso aumenta ese arte que en tu tierra, que es llena de mucho arte por donde se la mire, siga incrementándose, se siga fomentando y no se olvide. Sí, pues creo que, bueno, yo al menos siento de alguna manera una responsabilidad en ese sentido de seguir trabajando estas técnicas, pues eso, ¿no? Para que no se pierdan, porque te platicaba, además hay un valor social e histórico muy importante que está ligado con nuestro país. Entonces, si yo he aprendido a hacer la técnica y además también pues dejar la semillita ahí como en nueva gente para que también empiece a aprender y haya nuevas generaciones que conozcan estas técnicas. Y que conozcan a un gran aficionado a este arte tan bonito. Y dime una cosa, también has promovido enseñar este arte tuyo, así como a ti te lo enseñaron. Nunca he dado clases, digamos, formales en una escuela de grabado, pero sí he estado pues involucrado de alguna manera también, o sea, he participado en talleres donde se enseñan las técnicas y actualmente precisamente estoy trabajando en un proyecto para meterlo a gobierno, a ver si es posible que lo aprueben para dar talleres de grabado también en el estado de Puebla. Entonces, Claro, ojalá porque sería que le bonito vaya que a bien ese nivel proyecto. social se implemente, ¿no? Así Sería es. bonito que, así es, claro, exactamente, y vaya creciendo en vez de decrecer.
Claro. Sí, Sí, pues es ojalá muy que lindo el se pueda. trabajo, muy, muy bonito, Emanuel. Eh, vamos despidiéndonos un poquito, ya nos vemos más ratito. No sé si nos vamos a ver también con té Sí, yo o- creo que sí. Ah, sí, ok, entonces sí, porque ya estamos casi sobre la hora, ¿no? Para vernos más Ok. ratito en tu otra faceta, ¿ya? Ujú. Y que sigas adelante con ese bello arte que tienes en las manos, ¿ya? No lo dejes de cultivar. eh, Piensa, como dices, en tus proyectos de seguir adelante y fomentarlo a nivel social para que no se pierda y tengamos ese gusto agradable de en algún momento poder ver tus obras, poder ver tus diseños, tus artes de tu cabeza, de tus manos, impresos en esa huella que no se va a olvidar jamás. Así es. Sí, pues muchísimas gracias. Pues Gracias a yo ti. estoy muy contento de que me hayan invitado y de poder estar compartiendo esta plática con ustedes y ojalá que haya mucha gente que empiece a integrarse a este tema del grabado, a interesarse. De eso se trata. Que así sea, esa es la idea. Por eso estamos en esta serie de Abriendo Caminos, no solamente para cantantes, sino para todo tipo de artes, para que nos conozcamos entre todos y para abrir ese camino que se está olvidando de muchas cosas que no desde vamos haciendo caminos entonces. Un gusto, hermano. Bueno, Un besito, gracias. que tengas buena noche y nos vemos al ratito. Igualmente que estés muy bien, gracias. Gracias a ti.